Entramos un ratito a Gregores para ir al supermercado, abastecernos de algunas cositas y ya seguimos de vuelta. Nos quedan, según los planes, unos 60 kilómetros. Vamos a ver cómo la llevamos. Ya estamos recansados igual, pero bueno, el plan sigue en pie. Comer algo, cargar las cosas y seguimos. Carbohidratos a full. Sí. Acá no hay tanto igual. Tratando de agarrar señal a ver si sabemos cómo salió Argentina. Está complicado por acá agarrar señal de radio. Hasta acá llegó nuestro amor, ya 150 kilómetros, suficiente por hoy. No llegamos a donde queríamos, pero encontramos un lugarcito con algo de reparo para esta noche. Son las 9 de la noche, aunque no parezca, una de las bondades de la primavera patagónica. Hace unas 12 horas que andamos en la ruta, así que cansados. Ahora solamente comer e ir a dormir porque mañana hay que arrancar súper temprano. Qué hermoso atardecer a las 10 de la noche.
Después de 16 kilómetros desde que comenzamos el día, empieza el famoso tramo de ripio, conocido como los 73 malditos. Vamos a ver si están así. Al parecer acá había pavimento anteriormente. Está mucha piedra y pozo. Falta la calzada de la banquina, me parece. A tirar la basura y a pedir un poquito de agua acá que hay un puesto de vialidad y allá atrás una estancia. De 10. Nos conocen todos los de vialidad ya. Sabía que íbamos a pasar. ¿Sabía? Sí, así que está bien, muchas gracias, y a Martín también. De 10. Porque ¿cuántas veces te van a regalar fiambre en el camino? Muy pocas. Menos en este ripio, no esperábamos, la verdad que... Es felicidad absoluta eso. Que no haya viento y esto, ni conocer gente maravillosa, la verdad que... No, por favor. La energía. Eso no es nada. Entonces, chicos, buen viaje. Chao, chao. Qué buena onda María Cristina y Luis. Chao. Adiós. Qué genio. Bueno, resultó que María Cristina nos sigue en el canal. Sí. Y venía pensando, ¿cómo harán cuando pasen por este ripio? Y bueno, pues justo nos encontró haciendo el ripio. Siempre la gente se sorprende, porque bueno, siempre venimos atrasados con los videos, seguramente también estés atrasado. Entonces pensaban que veníamos más atrás y se sorprenden cuando nos encuentran más adelante.
piedra, arena. Muy poco podemos pedalear, la verdad. Vamos a empujar un poco hasta que encontremos a ver una parte donde podamos pedalear. Que había mejorado. No, solo ilusión, solo el deseo. Se nos terminó el día, llegamos a la estancia La Lucía, es una estancia abandonada, ya la habíamos marcado en el mapa para venir a acampar acá esta noche. Llegamos con lo justo, lo que sí nos faltan unos 12 kilómetros para terminar este ripio, así que mañana, una vez que lo completemos, ahí le comentamos más o menos lo que vivimos en el ripio. Por lo pronto, hoy fue durísimo, así que ya encontramos un refugio, ya lo acondicionamos, limpiamos un poco, pero antes de descansar, por supuesto, castigarnos con sanguchitos que fueron el regalo de hoy. No sé, pero no hay opción, hay que llegar a Tres Lagos.
definitivamente el tramo de ayer, esos 20 kilómetros de piedra acumulada, tipo arena, en la que no podíamos pedalear, se nos hundía la bicicleta, tuvimos que caminar, sufrimos algunas caídas. Es el que consideramos el peor tramo, considerando que estos son los últimos kilómetros y al menos acá podemos pedalear. Ese tramo feo está en lo que le dicen la Pampa, es una larga planicie, tanto del norte como del sur. Hay lomas, pero descienden a esta planicie y es ahí donde definitivamente se pone pesada la cosa. Antes confiábamos en completar este ripio en un día, pero una vez que llegamos a esa planicie nos dimos cuenta que está muy complicado. La verdad que mucha acumulación de piedra, arena, y nosotros en bicicleta cargados, y es verdad que también las ruedas lisas nos ayudan mucho. Se nos complicó bastante, pero hoy ya podemos al menos avanzar y estamos ya muy cerca de alcanzar el pavimento nuevamente. Vamos a caminar un rato más. Allá ya se ve el pavimento y para que no nos olvidemos de este ripio, un poquito más de arena y piedra. Lo hicimos. Bueno, ya salimos del ripio. En términos generales no está tan mal como pensábamos. Tiene partes y partes, algunas regulares, otras un poco buenas y otras muy malas, como la parte esa de la Pampa y acá este final que también veníamos embalados y nos enterramos en la arena y en las piedras. Pero si uno va a una velocidad considerable, siguiendo en realidad la velocidad que marcan, que creo que es 40 km por hora, en vehículo en unas 2 horas se hace. En bici se complica un poco más porque la verdad que te enterrás en algunas partes y como se sube, se baja y se vuelve a subir, en esas partes se pone un poco pesado, pero con precaución y con paciencia es posible, no está tan grave. Un tramo que en teoría en los papeles está pavimentado, pero bueno, eso ya es otra historia. Sí, totalmente. Pero bueno, es necesario decirlo a veces porque no solamente en esta ruta, en todas las rutas de Argentina, no es que hay, bueno, digo bache para no decirles cráteres, pero hay rutas la verdad que dan lástima y hay para arreglarlas. Con un poquito de ganas se pueden arreglar y no es solamente que se rompan cosas materiales, sino que se pierden vidas a veces por la incompetencia, la indiferencia y bueno, hay que decirlo, un poco la corrupción. Es una lástima. Pero bueno, no romanticemos mucho esta ruta, nosotros fue un sacrificio hacerlo. Ojalá que en un futuro, para el bien de todos, esté pavimentado, además porque en épocas de lluvia esto queda terrible. Nos dijeron que no se puede pasar justamente por esas partes de arena, entonces básicamente hay partes que quedan un poco desconectadas entre sí. Nos salvamos un poquito y nada, empezamos de vuelta el pavimento, ahora ya camino hacia Tres Lagos.